La opinión en este caso de otra de las partes de esta firma, de esta reforma laboral que tiene que ver con la patronal. Ya se encuentra aquí con nosotros también el representante de la COE de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias aquí en Buenos Días Canarias. Bueno, acabamos de escuchar a los sindicatos hablando sobre su opinión sobre esta reforma laboral y para empezar ya es un éxito que haya un acuerdo tripartito entre gobierno, patronal y sindicatos y quizás un logro importante que no entendería el patronal que se cambiara una coma, como ha dicho el señor Garamendi, ¿no? Bueno, nosotros pretendemos que ya que hay un acuerdo que además ha sido complicado entre los agentes sociales y el gobierno, que convendría no cambiar ni una coma, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el Parlamento, al final la aprobación de las leyes, y pues depende del Parlamento, entonces también tiene una autonomía que no la podemos coartar, ¿no? Pero yo estoy... Bueno, no digo seguro, porque cómo voy a estar seguro, pero yo tengo el convencimiento que el Parlamento va a pensar que es mejor dejar las cosas como se han pactado que modificar algo que al final lo que va a desvirtuar el acuerdo, ¿no? Yo creo que este tipo de leyes laborales, ¿no?, que tienen que ver con reforma del Estatuto de los Trabajadores, de la Seguridad Social, de las leyes de la Seguridad Social, etcétera, si están hechas por consenso, son muchísimo mejores, ¿no? Es decir, que yo espero que no se cambie. Bueno, el gobierno se lo ha tomado como un logro. De hecho, ayer Pedro Sánchez, cuando hacía balance de este año y de cómo va la legislatura, pues apela al sentido común para no tocar esta reforma laboral en ese trámite. Sí, bueno, yo creo que el gobierno ha sido, claro, parte trascendental del acuerdo, es quien impulsó la reforma, la necesidad de la misma, y yo creo que ha tenido la flexibilidad para conseguir lo que era conseguible, lo que los sindicatos y la patronal estimamos que era razonable. Esperemos que la ley sirva para que el mercado laboral español funcione mejor. Bueno, y de todo lo que se ha acordado en esta reforma laboral, ¿con qué se queda, señor Francisco? Hombre, yo creo que básicamente el tema de los contratos temporales y los contratos de formación son importantes. Habían dos cosas que Europa, no olvidemos que también la reforma se hace porque para conseguir los fondos Next Generation de Europa, Europa exigía reformas. Una de esas reformas era el mercado de trabajo. Y dentro del mercado de trabajo Europa no se metía en muchas cosas, pero sí en dos. Primero, que la temporalidad del mercado laboral español había que bajarla y ponerla más o menos en contexto europeo. Y por otro lado, que el desempleo juvenil, que en Europa es alto, pero que en España es exagerado, había que tratar de bajarlo. Y para eso se han hecho los contratos temporales, por un lado, más cortos, en fin, en ciertas circunstancias, y los contratos de formación remunerados, que quizás sean importantes para que el desempleo juvenil baje. Yo creo que esas dos cosas son muy importantes, son las dos cosas que Europa nos mandó. Después se han hecho otras cosas que entre el gobierno, los sindicatos, los empresarios han creído oportuno el cambiarlo. De todas maneras, este tipo de reformas hay que esperar a ver cómo resultan, ¿no? Y esperemos que sea efectivamente para bien, que el mercado laboral sea un poquito más flexible, que el desempleo juvenil baje, que la temporalidad también baje, el mercado podamos funcionar mejor, pero esto hay que verlo, ¿eh? En la práctica, en la teoría es una cosa, pero luego vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Bueno, pues precisamente viendo de cara al futuro se va a notar el cambio porque estamos hablando de Canarias como una de las regiones con mayor índice de temporalidad. Sí. Hoy se hablaban, hacía referencia a ese titular del periódico El Día, un 82% de los contratos en Canarias son temporales. No sé si está de acuerdo con esa cifra, pero en cualquier caso, ¿se va a notar el cambio? ¿Cuándo vamos a empezar a notar ese cambio? Totalmente en desacuerdo. Las cifras hay que tener cuidado cómo se leen o cómo se dicen. Lo que El Día habrá dicho, no lo he leído hoy, pero lo que habrá dicho El Día es que de los nuevos contratos que se hacen, el 80% son temporales. Pero de las personas que estamos trabajando, en absoluto. El sector turístico, que por razón de la propia estacionalidad tiene contratos temporales, pues sabemos que los convenios colectivos, pues lo hemos firmado los sindicatos y nosotros, como máximo, deja que un 30-35% de los trabajadores tengan contratos temporales, el resto tiene que ser fijo. Entonces, una cosa es que de los nuevos contratos
una gran parte sea temporal, y otra cosa es de que los que estamos trabajando, el 80% tenga contratos temporales. En absoluto, la mayoría tiene contratos fijos, también en Canarias. Bueno, ¿qué le va a suponer a las empresas la adaptación? ¿Qué coste le va a suponer a las empresas la adaptación a esta reforma laboral? Pues mire, depende cómo cada uno adapte sus estructuras y las posibilidades que tenga, ¿no? Habrán empresas que seguro que esto va a tener un coste laboral mayor, y alguna otra pues incluso puede sacar ventaja de la situación, ventaja no en el mal sentido, porque esta no es una reforma de unos contra otros, es decir, esto no hay que verlo como una reforma que es los sindicatos han ganado porque han logrado no sé qué cosa, o los empresarios. No, yo creo que la reforma lo que trata es que el mercado en su conjunto funcione mejor, que empresas y trabajadores también puedan funcionar mejor. Eso es lo que se trata. Vamos a ver si lo conseguimos. Hemos hecho cambios con esa actitud, vamos a ver si salen bien. Y además hay que tener en cuenta que si no salieran bien, pues hay que volverse a sentar para hacer nuevos ajustes, ¿no? Es decir, que esto no hay que verlo como un tema de ganadores y perdedores, ¿no? Y además después no olvidemos que este es el marco general, luego está la negociación colectiva. En España hay cientos, miles de convenios colectivos, ¿no?, donde se negocian otro montón de condiciones de trabajo entre patronal y sindicatos, que se está permanentemente negociando. Ustedes aquí en televisión pues probablemente tendrán después que negociar, este es el marco general, pero luego hay un montón de condiciones de turnos, horarios, horas extras, etcétera, que todo eso es en la negociación colectiva, ¿no? Bueno, ¿qué sectores se van a ver directamente afectados por esta reforma laboral, teniendo en cuenta nuestra dedicación económica, señor Francisco, y sobre todo esos contratos de obra y servicio para los que muchos recurren? ¿Cómo se van a sustituir? Bueno, todavía la reforma deja abierta, sobre todo en la construcción, ¿no?, que es lógico, ¿no?, que se contratan muchos trabajadores para una obra concreta. Cuando acaba, pues se fijan algunos mecanismos para estos trabajadores, darles prioridad o ofrecerles formación o nuevos trabajos en otro sitio. Se está trabajando por esa vía. Lo que pasa es que la realidad es muy tosuda, y si tienes una obra para construir aquí al lado 7 naves, pues tú contratas personal para hacer esas 7 naves, pero si la empresa después no tiene más naves que construir, no puede continuar con la gente, ¿no? De todas maneras, lo que se trata es de evitar la picaresca de, a lo mejor, de que tú dices, oye, yo siempre estoy en obra y servicio, llevo 25 años trabajando y siempre estoy contratado por obra y servicio. Bueno, eso se trata de evitar, pero la obra y servicio es inevitable porque el mundo es como es y el mercado de trabajo también es como es, ¿no? Pues José Carlos Francisco, presidente de la COE Tinerfeña, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Muy amable.